Una tarde cualquiera en Puerto Bruma, bajo el sol tibio del otoño, una mujer empujaba su carrito de limpieza por los silenciosos pasillos del Hotel Bahía Dorada. Se llamaba Julia Ríos, y su vida estaba lejos de ser extraordinaria. Trabajaba desde hacía 3 años limpiando habitaciones en aquel hotel de 5 estrellas que recibía a empresarios, artistas y políticos que solo la saludaban con la mirada, si acaso. Julia había aprendido a no involucrarse, a hacer su trabajo con eficiencia y pasar desapercibida. Las conversaciones sobre bonos, villas en la Toscana o inversiones en criptomonedas le eran tan ajenas como los perfumes caros que a veces dejaban olvidados sobre los tocadores. Su mundo era el del jabón y las toallas, no el de los relojes de lujo y las copas de champaña. Pero aquel día, todo cambió. Se detuvo frente a la suite 803. Era la habitación que pertenecía al magnate Darío Beltrán, dueño de una cadena de empresas tecnológicas con oficinas en medio mundo. Julia había entrado muchas veces a esa habitación para limpiarla. Siempre estaba impecable. Darío era reservado, educado, pero distante. Nunca una palabra de más. Al abrir con la tarjeta maestra, percibió algo distinto. Las cortinas estaban apenas entornadas, la luz filtrada teñía la alfombra de un tono ocre. Las sábanas, revueltas. Ningún equipaje a la vista. Comenzó a recoger almohadas y doblar mantas, cuando una voz interrumpió el silencio desde el baño contiguo. «Debe hacerse en este viaje», dijo una voz femenina, baja pero firme. Julia se paralizó. El baño estaba entreabierto. Pudo reconocer, con un escalofrío, la voz de Renata Moya, la esposa de Darío. Alta, elegante, con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a los ojos. Julia recordaba bien su perfume, fuerte, frío, como su dueña. «No tendremos otra oportunidad», respondió una segunda voz, masculina, más joven, con tono seguro. Julia apenas respiraba. Se agachó tras la cama y aguzó el oído. «Tiene que parecer un accidente», continuó Renata. «En la curva de la carretera costera, el coche perderá el control. Nadie sospechará de nosotros. Con Darío fuera del camino, todo lo que tiene será nuestro». Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Julia sintió que las piernas le temblaban. Un asesinato planeado con frialdad. ¿Qué debía hacer? ¿Salir corriendo? ¿Confrontarlos? ¿Avisar a alguien? Nadie creería la palabra de una empleada de limpieza contra la de una socialité y su amante. Y ella no tenía pruebas, solo lo que había oído. Con el corazón en la garganta, salió en silencio de la suite. Caminó rápido por el pasillo, sus zapatos apenas tocando la alfombra. Cerró la puerta del cuarto de servicio tras de sí y se dejó caer en una silla. Respiraba con dificultad. Lo que había escuchado no era una conversación trivial. Era una sentencia de muerte disfrazada de plan. Y ella, Julia, estaba atrapada entre la verdad y el miedo. Pasó el resto del turno como un fantasma. Limpiando sin ver, oyendo sin escuchar. La frase «tiene que parecer un accidente» no dejaba de repetirse en su mente. Cada vez que pensaba en Darío, en su trato correcto, en sus buenos días y gracias aunque fueran breves, algo dentro de ella se negaba a dejarlo morir sin advertencia. Esa noche, ya en su pequeño apartamento, Julia no pudo dormir. Afuera, los sonidos del puerto se mezclaban con sus pensamientos. El silbido de un barco, los pasos lejanos de algún vecino, el zumbido de una farola malograda. Nada podía silenciar la pregunta que le daba vueltas en la cabeza, ¿y si no hacía nada? Al día siguiente, llegó temprano al hotel. Mientras se ponía el uniforme, sintió que el bolsillo le pesaba. Llevaba un papel doblado. Una nota que había escrito la noche anterior, sin firmar, sin detalles, solo una advertencia. No viaje con su esposa. Confíe en esta advertencia. Su vida está en peligro. Estaba decidida. No podía mirar hacia otro lado. El resto de su jornada fue una cuenta regresiva. Esperó, con el papel en la mano, hasta ver a Darío salir de la suite. Caminaba como siempre, con paso firme, impecable en su traje azul. Julia sintió que el corazón le iba a estallar. Se acercó a él, temblando. «Señor Beltrán», dijo en voz baja. Él se detuvo, sorprendido.
Rara vez le hablaban más allá de lo protocolar. Sí. Julia tragó saliva. Le tendió el papel sin mirarlo a los ojos. Por favor, léalo. Es importante. Darío la observó, frunciendo el ceño. Tomó la nota. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con letra temblorosa. Cuando terminó, levantó la mirada. Julia ya no estaba allí. Darío Beltrán no era un hombre fácil de impresionar. Su vida estaba llena de decisiones estratégicas, números grandes y caras que sonreían sin sinceridad. Pero la nota que recibió esa mañana lo dejó desconcertado. No viaje con su esposa. Confíe en esta advertencia. Su vida está en peligro. Una frase, escrita con torpeza, le dio más escalofríos que cualquier informe de pérdidas. Guardó la nota sin decir nada y siguió su camino. Esa tarde canceló discretamente el viaje planeado con Renata. Usó una excusa de negocios, algo sobre un socio en problemas en São Vicente. Renata, por primera vez en años, perdió la compostura. ¿Cómo que cancelado? ¿Ahora? Espetó. Darío no levantó la voz. Solo dijo: no es el momento adecuado. La discusión fue breve, tensa, y terminó con Renata saliendo del hotel enfurecida. Julia, observando desde el otro extremo del vestíbulo, notó algo más que una esposa contrariada. Vio el rostro de una mujer que había perdido el control de una partida que creía ganada. Esa noche, al llegar a su apartamento, Julia encontró algo inesperado. Un coche negro, con vidrios oscuros, estaba estacionado frente a su edificio. Sintió que el corazón se le detenía. Pensó en correr, en pedir ayuda, en esconderse. Pero antes de poder hacer algo, un hombre vestido con traje bajó del vehículo. ¿Señorita Julia Ríos?, preguntó con tono respetuoso. Ella asintió, sin poder pronunciar palabra. El señor Beltrán me pidió entregarle esto. Le tendió un sobre. Sin decir más, volvió al coche y se alejó. Julia, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una nota escrita con caligrafía elegante. Gracias. No viajaré. Su advertencia salvó mi vida. Darío. Y debajo de la nota, una llave. Julia se quedó inmóvil frente a su puerta, la llave entre los dedos. No sabía qué significaba. No había dirección, ni explicación, solo ese objeto metálico y frío que parecía abrir algo más que una cerradura. Esa noche no pudo dormir. Colocó la llave sobre la mesa de su cocina, la observó durante horas. ¿Una prueba de gratitud? ¿Una señal de confianza? ¿O el inicio de algo que no alcanzaba a comprender? Al día siguiente, mientras fregaba pisos de mármol y sacudía lámparas de cristal, Julia seguía dándole vueltas a la pregunta. La llave no era un regalo cualquiera. Era una invitación a cruzar un umbral. ¿Pero hacia dónde? En la mitad de su turno, fue llamada a recepción. El gerente del hotel la esperaba con gesto serio. Julia, hay alguien que desea hablar con usted, dijo. Era el mismo hombre del coche negro. Sonriente, impecable. El señor Beltrán la espera. ¿Puede acompañarme? Julia no tuvo tiempo de negarse. En minutos, estaba sentada en el asiento trasero del vehículo, de camino a un destino que desconocía. El auto la llevó a las colinas de Santa Lilia, donde los ricos construyen sus mansiones lejos del ruido del puerto. La casa era moderna, de cristal y concreto, rodeada de jardines perfectamente cuidados. El portón se abrió sin una palabra. La estaban esperando. Darío la recibió en una terraza con vista al océano. Vestía informal, algo raro en él. Su expresión era serena, pero había algo en sus ojos. Algo que mezclaba gratitud, cansancio y curiosidad. Gracias por venir, Julia, dijo sin rodeos. Ella asintió. Apenas podía hablar. La llave que recibió, continuó él, abre una oficina privada. Es mi espacio más personal. Quiero mostrarle algo. Entraron en una sala pequeña, austera, con paredes cubiertas de estanterías. En una esquina, una caja fuerte antigua. Darío la abrió y extrajo un portafolio de cuero gastado. Esto pertenecía a mi antiguo socio.
Un hombre llamado Mauro Cárdenas. Murió en un accidente hace más de 20 años. O eso creí. Julia lo miró sin entender. Darío abrió el portafolio y sacó una foto amarillenta. En ella, dos hombres jóvenes sonreían junto a un cartel de Innovación Costera, 1997. Uno de ellos era Darío. El otro. Julia lo reconoció al instante. Ese es, susurró. Tu padre, dijo Darío. El mundo se detuvo. Julia sintió que se quedaba sin aire. ¿Cómo? ¿Qué? Darío le explicó todo. Había investigado tras su conversación. Había descubierto que Mauro no murió en el accidente. Desapareció. Dejó todo atrás. Su mujer, su hija, su identidad. Por razones que aún no entendía, se había ocultado. Y Julia, era la pieza perdida del rompecabezas. Tu padre fue mi mejor amigo, dijo Darío. Y tú, sin saberlo, acabas de salvarme la vida. No puedo ignorar eso. No quiero. Julia lloró en silencio. No por tristeza. Por la abrumadora sensación de que su mundo estaba cambiando, y que esta vez, era para bien. Durante días, Julia Ríos intentó asimilar lo que había descubierto. Su padre, a quien creía muerto desde que tenía 5 años, había sido socio del hombre más poderoso que jamás conocería. Y ahora, décadas después, su hija había intervenido para salvar a ese hombre de una traición mortal. Darío Beltrán no era sentimental. Pero desde el momento en que descubrió que Julia era hija de Mauro Cárdenas, algo cambió. Había rastreado documentos, actas de defunción, informes de aquel accidente misterioso en la Sierra de los Cárpatos del Sur. Todo lo que había creído se desmoronaba. Y en el centro de esa revelación, estaba ella. Julia no sabía cómo procesarlo. Su madre, fallecida hacía 3 años, jamás le había contado nada. No había fotografías, ni cartas, ni pistas. Solo un nombre, una ausencia y una historia incompleta. Ahora, con las palabras de Darío, todo ese silencio cobraba un nuevo significado. Quizás su madre había estado huyendo de algo. O de alguien. Los días siguientes fueron extraños. Julia seguía yendo al hotel, aunque ya no podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que abría una puerta, se preguntaba si estaba a punto de entrar en otro capítulo de su pasado. Cada pasillo, cada uniforme, le pesaba más. Ya no pertenecía del todo a ese mundo. Pero tampoco sabía aún a cuál pertenecía. Un martes por la mañana, Darío la llamó. Su tono era más formal que en sus anteriores encuentros. Necesito que vengas. Hay algo más que debes saber. La recibió en su oficina, un espacio luminoso en el piso 19 de la Torre Horizonte, su cuartel general en Puerto Bruma. Sobre su escritorio había carpetas abiertas, fotos ampliadas, documentos marcados con resaltador. He seguido investigando lo del accidente, dijo sin rodeos. Y encontré inconsistencias graves. Julia se sentó frente a él, en silencio. Darío abrió una carpeta y deslizó un informe hacia ella. Era un archivo policial, con sellos de archivo cerrado. Tu padre no murió en el accidente. Eso ya lo sabemos. Pero lo que no sabíamos, es que probablemente fue provocado. Julia sintió un escalofrío. Las palabras no parecían reales. ¿Cómo que provocado? Preguntó con voz apenas audible. Un sabotaje. La curva donde ocurrió el accidente fue objeto de mantenimiento 2 días antes. La empresa que hizo la obra desapareció después. Y había amenazas. Mauro y yo trabajábamos en un proyecto de software de seguridad que habría dejado obsoleta a la competencia. Tuvimos enemigos. Gente con mucho que perder si teníamos éxito. Julia apenas podía respirar. Su padre había sido víctima de una conspiración. Toda su vida había creído en una tragedia fortuita. Pero era más siniestro que eso. Y su madre, probablemente lo supo todo. Por eso huyó. No tenemos pruebas definitivas, dijo Darío. Pero tengo recursos. Estoy decidido a descubrir la verdad. Y tú mereces saberlo todo. Julia asintió. La rabia y el miedo se mezclaban con una determinación que no sabía que tenía.
No podía deshacer el pasado, pero sí enfrentarlo. ¿Y Renata? Preguntó de pronto. Darío apretó los labios. Desde que cancelé el viaje, ha estado extrañamente tranquila. Pero no me fío. Es demasiado calculadora. Por eso tomé precauciones. Grabaciones, rastreo de llamadas. Estoy reuniendo pruebas. Julia no respondió. Sabía que Renata no era el tipo de mujer que aceptaba perder. Había planeado un asesinato. No se detendría fácilmente. 3 días después, Darío la invitó nuevamente, pero esta vez no a su oficina. La citó en la mansión de Santa Lilia. Había una razón. Hoy hablaré con Renata, dijo mientras caminaban por el pasillo de mármol. Y quiero que estés presente. No porque debas exponerte, sino porque esto te afecta también. Ella quiso matarme. Si lo hubiera logrado, tú nunca habrías sabido quién eras. Julia dudó, pero aceptó. Ya no era la empleada invisible. Era la hija de Mauro. Y tenía derecho a estar allí. Renata llegó a la mansión con su habitual elegancia. Pero en cuanto vio a Julia, su mirada se endureció. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó con tono venenoso. Escucha, respondió Darío, firme. Y esta vez, sin mentiras. Colocó sobre la mesa un conjunto de documentos, estados de cuenta, correos impresos, fotografías. Renata palideció al verlos. Su rostro no tardó en deformarse en una mueca de furia. ¿Me estás acusando, Darío? ¿Después de todo? No te estoy acusando. Estoy mostrando la verdad. Planeaste matarme. Y esta mujer, señaló a Julia, fue quien me salvó. Renata se levantó bruscamente. Su voz se convirtió en un rugido contenido. ¿Crees que me vas a destruir con papeles? No sabes con quién te estás metiendo. Julia no respondió. Mantuvo la mirada fija, sin pestañear. Lo sé mejor que nadie, dijo Darío. Y por eso, esto se acaba hoy. La tensión en la mansión de Santa Lilia era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Renata Moya no se había levantado de su asiento, pero la furia en sus ojos dejaba claro que no se rendiría sin luchar. Darío se mantenía firme, los brazos cruzados, los documentos aún sobre la mesa. Julia observaba desde un rincón, sin intervenir, pero lista para actuar si algo se salía de control. ¿Y ahora qué?, dijo Renata con voz helada. ¿Me vas a echar? Delante de esta ¿criada? Delante de la hija de mi mejor amigo, al que tu ambición pudo haber alcanzado también si la historia se repetía, corrigió Darío. Renata se levantó lentamente. Caminó alrededor de la mesa, como una pantera enjaulada. Luego sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin rastro de afecto. Has cometido un error, Darío. Creer que puedes humillarme sin consecuencias. No te estoy humillando, Renata. Estoy poniendo límites. Y entregando tus mentiras a las autoridades, si es necesario. ¿Estás amenazándome? Estoy protegiendo mi vida, dijo él. Julia contuvo la respiración. Renata lo miró durante varios segundos, luego se giró, tomó su bolso y se marchó sin decir una palabra más. El estruendo de sus tacones fue lo último que dejaron tras ella. En cuanto la puerta se cerró, Darío suspiró con fuerza, como si hubiese estado conteniendo el aire durante toda la escena. No sé si se irá lejos. Pero por ahora, está fuera de juego, murmuró. Julia seguía con el corazón acelerado. ¿Crees que se rendirá tan fácil? No. Pero ya no tiene el elemento sorpresa. Y eso cambia todo. Durante los días siguientes, Julia apenas volvió al hotel. Darío insistió en que se quedara en la mansión, por seguridad. Allí, en medio de los ventanales y los corredores silenciosos, comenzó a descubrir no solo un nuevo espacio físico, sino también una nueva identidad. Ya no era una sombra. Ahora era alguien con nombre, con historia, y con preguntas urgentes que merecían respuestas. Una noche, Darío le mostró algo más. Había encontrado una serie de grabaciones y notas de su padre, Mauro. Había estado preparando una especie de archivo confidencial antes de desaparecer.
Parte de él parecía haber previsto que algo saldría mal. Tu padre era un visionario, dijo Darío. Y también, un hombre que sabía demasiado. Julia pasaba las noches revisando ese material. Leía sus apuntes, escuchaba sus grabaciones. Descubría al hombre que apenas recordaba, inteligente, irónico, valiente. Y, sobre todo, comprometido con la verdad. Su desaparición ya no era una huida cobarde. Era una decisión dura para proteger a quienes amaba. Fue entonces cuando tomó una decisión. Quiero seguir con esto. Quiero descubrir toda la verdad, le dijo a Darío una mañana mientras desayunaban en la terraza. Él asintió, sin sorpresa. Imaginé que lo dirías. Y estoy contigo. Fue en ese momento que el pasado decidió contraatacar. Esa misma noche, mientras Julia leía en la biblioteca, la mansión fue invadida por un silencio inusual. No era la calma habitual. Era algo más denso, como si el aire esperara que algo sucediera. Y sucedió. Un estruendo en el vestíbulo. Voces. Una figura familiar apareció en el umbral, Renata. Pero esta vez no venía sola. Llevaba algo en la mano. Algo metálico. ¿De verdad pensaste que iba a quedarme sentada viendo cómo me lo quitabas todo? Dijo con voz rota. Julia retrocedió. Darío, que bajaba las escaleras, se detuvo al verla. Renata, baja esa arma, dijo con calma. Cállate. Esto no va a terminar así. Gritó. Todo ocurrió rápido. Renata apuntó. Julia reaccionó sin pensar. Corrió, empujó a Darío justo en el momento en que un disparo retumbó en la sala. El proyectil impactó en una columna de mármol, astillando la piedra. Julia y Darío cayeron tras el sofá. Renata, sorprendida, dudó. Fue suficiente. En segundos, personal de seguridad, alertado por sensores internos, entró en la habitación. Le arrebataron el arma y la redujeron. Renata gritaba, pataleaba. Su máscara había caído por completo. Era una mujer rota, sin más aliados que su rabia. Cuando la policía llegó, se la llevaron esposada. Julia observó en silencio. No por falta de emoción, sino porque algo más fuerte se había instalado en su interior, la certeza de que el ciclo estaba cerrándose. Me salvaste la vida otra vez, le dijo Darío mientras los agentes se marchaban. Creo que ya perdí la cuenta. Julia sonrió con cansancio. Esta vez no pienso dejarlo a medias, dijo. Puerto Bruma volvió a la calma, pero para Julia Ríos, nada volvería a ser como antes. Ya no era la empleada invisible del Hotel Bahía Dorada. Era la hija de un hombre que había desafiado a gigantes, la salvadora de un magnate, y sin buscarlo, la heredera de una historia que apenas se empezaba a comprender. Renata Moya enfrentaba cargos por intento de homicidio, conspiración y posesión ilegal de arma de fuego. Su caída fue espectacular. Lo que antes se comentaba en susurros en los clubes exclusivos de la ciudad, ahora se leía en titulares. Nadie se atrevía a defenderla. La mujer que había usado el apellido Beltrán como escudo ahora estaba sola, desprovista de aliados y privilegios. Darío, por su parte, se mantuvo discreto. No buscó venganza. Solo cerró los capítulos que había dejado abiertos demasiado tiempo. Vendió algunas de sus empresas, delegó otras, y se retiró parcialmente del mundo corporativo. No por miedo. Por claridad. Sabía que su tiempo ahora valía más cerca de la verdad que entre balances. Quiero dedicarme a esto, dijo una mañana, mientras caminaban juntos por la costa. A reconstruir lo que Mauro y yo soñamos. Pero con una nueva visión. Y contigo al mando. Julia se detuvo. El viento le movía el cabello. Miró el mar con una mezcla de emoción y vértigo. ¿Yo? Tú eres su hija. Y tienes algo que ni siquiera Mauro tenía, una voluntad que no se dobla. No aceptó de inmediato. Dudó. Se cuestionó. Pero poco a poco, la idea dejó de parecer absurda. No se trataba solo de un legado. Era una elección. Una oportunidad de hacer algo que tuviera sentido. Algo que no empezara en los márgenes, sino desde el centro.
Durante semanas, se preparó. Tomó cursos. Leía informes financieros con el mismo rigor con el que antes limpiaba ventanas. Aprendía de abogados, consultores, expertos en ciberseguridad. No era fácil. Pero tampoco imposible. Y cada día, al volver a casa, miraba la antigua foto de su padre con Darío. Esa imagen se convirtió en brújula. Una tarde, Darío la llevó a una bodega sellada en la periferia de la ciudad. Estaba cubierta de polvo, pero en su interior guardaba el último vestigio del sueño original de Mauro y Darío, una versión primitiva de un software de protección de datos que nunca llegó al mercado. Lo llamaban Centinela. Tu padre creía que esto podía cambiarlo todo, dijo Darío, con una mezcla de nostalgia y respeto. Nunca lo terminó. Pero tú podrías hacerlo. Julia pasó días y noches estudiando el código antiguo. Se reunió con desarrolladores, recuperó contactos, buscó fondos. Y poco a poco, Centinela revivió. Se convirtió en un proyecto real, con una base sólida, propósito definido y un equipo comprometido. La primera presentación oficial fue en el Centro de Innovación de Santa Lilia. Julia, vestida con sobriedad, subió al escenario sin notas, sin guión. Habló con la voz templada de quien no quiere impresionar, sino hacer memoria. Este proyecto nace de una deuda con el pasado. Pero sobre todo, de una responsabilidad con el futuro. Mi padre soñó con una herramienta que protegiera la información de las personas comunes, no solo de las grandes corporaciones. Hoy, ese sueño vuelve a caminar. Y no está solo. El aplauso fue largo, sincero. Darío la observaba desde la primera fila, sin aplaudir más que el resto, pero con una expresión que no necesitaba traducción. Pasaron meses. Luego un año. Centinela fue ganando tracción. Universidades y ONGs empezaron a adoptarlo. Empresas éticas, incluso gobiernos municipales, lo integraron en sus sistemas. Julia viajaba, negociaba, y volvía siempre al mismo lugar, la casa de Santa Lilia, donde el pasado y el presente aprendieron a convivir. Una tarde, mientras organizaba los archivos antiguos de Mauro, encontró una nota que nunca había leído. Estaba escondida entre las páginas de un viejo cuaderno técnico. Decía: si estás leyendo esto, es porque lograste llegar. Lo que empieza en la oscuridad no siempre tiene que quedarse allí. Sigue, aunque nadie te vea todavía. Algún día, alguien lo hará. Julia sonrió. Ya no era invisible. Y aunque no buscaba fama, su historia se había vuelto imposible de ignorar. No por los títulos ni por las cifras, sino porque contenía lo que muy pocas poseen, verdad. Así terminó la historia de una limpiadora que escuchó un secreto, desafió un destino. Y terminó heredando no una fortuna, sino una causa. Y como suele ocurrir con las mejores historias, todo empezó cuando nadie miraba.